Buenos días, niños y niñas del tercer grado A y el tercer grado D. Nuestra experiencia de aprendizaje compartimos nuestra diversidad cultural en el área de matemática, semana 13, día 5, hoy 3 de julio. Nuestro tema, alimentos regionales preferidos. Nuestra meta, hoy día representaremos en gráficos y tablas las preferencias en el consumo de alimentos regionales que permiten describir, analizar y comprender una parte de nuestra diversidad cultural. Bien, niños, en estos días has conocido alimentos y comidas nutritivas de otras regiones del Perú. ¿Te pareció interesante? Hoy aprenderás sobre un alimento importante, la quinoa. La quinoa es un alimento muy valioso para la humanidad y su cultivo se originó aquí, en el Perú, hace 5.000 a 7.000 años aproximadamente. Hace años, pocas personas conocían su preparación y era poco consumida. En cambio, ahora es valorada y consumida en todo el mundo porque es deliciosa y muy nutritiva. ¿Alguna vez has probado la quinoa? ¿En qué platos la has probado? Piensa y describe la o las formas en las que has comido quinoa. Muy bien, niños. Vamos a empezar nuestra actividad, ¿sí? Ayudando pues al chef Hugo. Muy bien. Hugo es un experto en la cocina y la repostería y tiene interés por promover el consumo de la quinoa. Él necesita proponer una receta innovadora. Para ello hizo una encuesta a través de las redes sociales para saber cuál es la preferencia o costumbres del consumo de la quinoa en diferentes lugares y qué nuevas recetas le convendría crear. Él hizo la siguiente pregunta. ¿Cómo prefieres consumir la quinoa? Varias personas respondieron a su encuesta, incluso lo hicieron desde otros países, porque la quinoa es un producto peruano que se consume en diferentes lugares del mundo. Hugo contó las preferencias a su encuesta y encontró los siguientes resultados. 35 prefieren la quinoa en sopas o cremas, 70 en guisos o picantes, 35 en ensaladas, 20 en postres y 65 en galletas. Entonces, estas son las respuestas pues que Hugo tuvo en la encuesta que él hizo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, después de haber leído, ¿sí?, el resultado de la encuesta de Hugo, lo vamos a organizar en una tabla que ustedes ya conocen, ¿sí? La tabla de conteo, ¿no? La pregunta es, ¿cómo prefieres consumir la quinoa? Entonces, en esta tabla de conteo vamos a encontrar dos columnas, ¿no? La columna de preferencia y la columna de cantidad. Entonces, en la columna de preferencias vamos a escribir, ¿sí?, las opciones que Hugo dio, ¿no? Los guisos, los postres, las galletas y todas esas preferencias que él consultó, ¿no? Y al costado vamos a poner la cantidad de personas que respondieron a cada una, ¿no? Muy bien, luego de eso, ¿no? Observamos la tabla, lo vamos a observar y vamos a responder estas preguntas, ¿no? ¿Por qué hay dos columnas? ¿Qué información contiene cada columna? Estamos hablando pues de la columna de preferencia y de la columna de cantidad, ¿no? ¿Y cuántas personas respondieron a la encuesta, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues sumar, ¿no? Sumar las cantidades de cada preferencia, ¿no? Y ese total, pues, va a ser el número de personas que respondieron a la encuesta. Muy bien, después de haber respondido las preguntas, vamos a continuar. También te será muy útil elaborar una gráfica como la siguiente, ¿no? Estas gráficas también lo conocemos, ¿no? Son los gráficos de barras, ¿no? Son los gráficos de barras, pues, donde nosotros vamos a graficar lo que tenemos en la tabla de conteo que anteriormente lo hemos completado, ¿no?
Dice, observa que en la gráfica hay dos ejes, ¿no? Lee atentamente en cada uno, están los nombres que tienen en la tabla, ¿no? En la tabla pues teníamos, en una columna teníamos la cantidad y en otra columna teníamos la preferencia, ¿no? Entonces, ¿qué van a ser los ejes, no? La cantidad va a ser el eje horizontal y la preferencia pues va a ser el eje vertical, ¿no? Donde en la preferencia pues encontramos las galletas, los postres, las ensaladas, los guisos, las sopas, ¿no? Las preferencias, ¿no? Y en la cantidad pues vamos a tener los números. Muy bien, dice. En el eje de cantidad los números se han dispuesto de 10 en 10, ¿no? Y en el eje de preferencia se encuentran las opciones de preparación de la quinoa, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a completar la tabla, ¿no? La gráfica de ensaladas ya está representada, ¿no? Ahora vamos a tener que completar, nos vamos a ir vamos a regresar pues a la tabla de conteo y vamos a observar, ¿no? ¿Cuántas galletas tendré que elaborar mi gráfica, ¿sí? De acuerdo a la cantidad, ¿no? Igual en los guisos, en las sopas, ¿no? Lo podemos hacer de diferentes colores, pero siempre esté teniendo en cuenta el número, ¿no? El número que sea de acuerdo a la información de la encuesta. Después de haber completado pues la gráfica de barras, vamos de la misma manera como se ha graficado la barra ensaladas, completa la gráfica según los datos que tienes en la tabla, ¿no? Ya eso ya lo hemos hecho, ¿sí? Y vamos a continuar. Dice, observa en la gráfica la barra ensaladas. ¿Por qué la barra está entre el 30 y 40? ¿Por qué estará entre el 30 y 40, niños? Bien. Si cada persona eligió solo una forma de preparar la quinoa, ¿cuántas personas respondieron a la encuesta de Hugo? También ya lo hemos visto, ¿no? Sumando pues las diferentes preferencias, ¿no? Los totales y el total final pues va a ser la cantidad de personas que respondieron a la encuesta. ¿Qué receta crees que debería preparar el chef Hugo y por qué? ¿No? Esa respuesta pues es una respuesta de opinión que ustedes la tienen que responder, ¿no? Y justificar pues por qué. Continuamos. Muy bien, el chef Hugo decidió hacer una receta de postres. ¿Por qué crees que tomó esa decisión? Hugo volvió a hacer una encuesta. Esta vez la siguiente pregunta. ¿Qué postre de quinoa te gustaría más? No, esa fue la pregunta de la encuesta, ¿no? Dio 3 opciones de postres de quinoa que pocos conocen para innovar y promover su consumo, ¿no? Acá tenemos pues las 3 opciones que dio en su encuesta, ¿no? El queque de quinoa, el flan de quinoa y la mazamorra de quinoa. Continuamos. Hugo anotó en una tarjetita cada respuesta de los encuestados. Él obtuvo las siguientes tarjetas, ¿no? Acá tenemos las tarjetitas de las personas que respondieron sobre los postres. Continuamos. ¿Podrías indicar a cuántas personas se encuestó el chef Hugo? Bien. ¿Cómo podemos contestar esa pregunta? Contando las tarjetas de cada alimento y anotando las respuestas en una tabla como la siguiente, ¿no? Vamos a ver una tabla de conteo nuevamente, ¿no? La primera columna colocaremos pues los nombres de los postres. En la columna del centro, por cada tarjetita o por cada postre, vamos a colocar un palote, ¿no? Luego que hemos colocado los palotes, pues en la columna posterior vamos a colocar la cantidad en números. Bien, una vez que hemos terminado de completar la tabla de conteo con los postres y la cantidad de preferencias, continuamos. Pregunta a tus familiares cuál de los postres les gustaría comer y anota un palito en el conteo por cada preferencia. No te olvides de anotar tu respuesta. Entonces, pues con las personas que están acompañándonos en casa, vamos a completar nuestra tabla de conteo, ¿no? Vamos a incluir pues a las personas que estamos ahí. Le vamos a preguntar, ¿no? A ver, ¿cuál postre te gustaría más de los tres, ¿no? Y vamos a marcar pues en la tabla de conteo. Con los datos obtenidos, elabora una gráfica de barras. Esta vez puedes considerar, ¿sí? En el eje de cantidad lo vamos a considerar pues de 5 en 5, ¿no?
Bueno, la gráfica de barras puede ser como la que tenemos acá, ¿no? Igual con sus dos ejes, el eje de cantidad y el otro eje que vendría a ser de preferencia, ¿verdad? Vamos a completarlo ahí de preferencia y vamos a colocar en las líneas, pues, los postres, ¿sí? Los postres, los tres postres, ahí tenemos las tres líneas para cada postre. Y también, pues, a nuestra gráfica de barras le vamos a poner un título, ¿no? Muy bien. Una vez que hemos completado eso, sí, vamos a elaborar, pues, las barras, ¿no? Las barras de acuerdo a la cantidad de preferencias que tuvo cada postre, ¿no? Lo completamos. Muy bien. Luego de haber completado la gráfica de barras, vamos a compartir con los miembros de nuestra familia lo que hemos aprendido hoy, ¿no? Les vamos a preguntar qué otras formas de preparar la quinoa conocen, ¿no? Vamos a preguntarle a mamita, papá, ¿sí? ¿De qué otras formas preparamos la quinoa en la casa? En desayuno, de repente otro postre, no lo sé. ¿Qué alimentos de otras regiones consumen en las comidas de familia, ¿no? Aparte, pues, de la quinoa, ¿no? ¿Qué otros alimentos? De repente, no sé, el trigo, la kiwicha, no sé, ¿no? Ustedes van a escribirlo ahí, los alimentos, pues, que consumen, ¿no? De otras regiones que consumimos en nuestra casa, aparte, pues, de la quinoa, que es muy nutritiva. Continuamos, ¿sí? Ahora, pues, hemos llegado a la parte final, ¿no? Donde vamos a revisar nuestros aprendizajes. Muy bien. Vamos a completar la tabla, ¿sí? Vamos a completar la tabla, pues marcando sí o no, ¿no? De acuerdo a lo que hemos aprendido. Representé en una gráfica de barras la tabla de preferencia del consumo de la quinoa, ¿sí? Y elaboré esa gráfica. Si lo he hecho, colocaré sí y si no, colocaré no, ¿no? Comprendí los motivos del chef Hugo para innovar con postres de quinoa. Igual, marco sí o no, de acuerdo si lo hice o no. Participé con mis familiares en las preferencias de postre del chef Hugo, ¿sí? Incluí a mi familia, me incluí yo para esa encuesta. Elaboré la gráfica de barras de la preferencia en postres de quinoa. Muy bien, pues si lo hemos hecho, vamos a marcar sí, y si no, pues colocaremos no. Muy bien, vamos a hacer las tres preguntas finales. ¿Qué te pareció más interesante e importante de la actividad desarrollada? ¿Cuáles fueron tus dificultades en las actividades? ¿Cómo les puede servir la experiencia del chef Hugo a tu familia y a ti? Muy bien, una vez que hemos terminado, chicos, nos despedimos pues hasta el día lunes, ¿sí? Buen fin de semana y cuídense.